Hola, hola, ¿qué tal? Te saludo. Mi nombre es Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esperando que te encuentres muy bien. Te pregunto, ¿cómo te ha ido esta semana? Ya es viernes, ya es fin de semana. Si Dios lo permite, el día domingo estaremos nuevamente en el auditorio, en el templo, ¿no? Ahí, pues, para adorar juntos al Señor en el día domingo. Vamos a continuar con este episodio, este segundo episodio acerca del noviazgo. El día de ayer estuvimos revisando lo que es y no es el noviazgo, ¿sí? Pero desde una perspectiva cultural, ¿no? A partir de la historia. No revisamos el día de ayer el concepto bíblico, porque el concepto bíblico se estará revisando pues más adelante, ¿no? Ayer solamente vimos lo que no es y no es desde un aspecto cultural y de la historia. Bueno, pues hoy vamos a revisar la historia del noviazgo, de dónde viene, cómo surge, cómo se ha ido transformando y su desarrollo. Fíjate que el noviazgo, investigando, me encontré que es una construcción cultural, ¿no? Realmente es eso. Y pues cada periodo histórico pues lo ha desarrollado y lo ha entendido de una manera bien diferente. No para todas las culturas y para todas las épocas fue lo mismo. Se ha ido modificando en el devenir del tiempo. Si tú has visto alguna vez ciertas películas como de hace mucho tiempo, hay una película, ¿no?, que se llama 10.000 años, ¿no?, antes de Cristo. Y ahí pues narra, ¿no?, las casas de mamuts, ¿no?, los famosísimos cavernícolas, ¿no? Pero mira, las relaciones amorosas tienen su aparición hace mucho tiempo, incluso millones de años, ¿no? Y se suele imaginar a los hombres prehistóricos, a los cavernícolas, los que te decía, como unas bestias, ¿no?, así peludas, nada más, que arrastraban a sus mujeres, ¿no?, por las cabelleras, ¿no?, y así las hacían sus esposas, sus novias. Y que bueno, a partir de garrotazos, ¿no?, de pegarles, las incitaban al amor y a quererlas. Nuestros primeros ancestros pues comenzaron a poblar la tierra, ¿no?, entendemos eso. Y pues vivían organizados en comunidades, aunque pues bueno, los conceptos de comunidades como hoy los entendemos no son los mismos de hace mucho tiempo, pues empezaron a organizarse en comunidades, ¿no?, a poblar las entidades geográficas, pero no existía como tal conceptos de pareja, familia y mucho menos fidelidad, ¿no? O sea, no existían todavía. Lo más normal hace miles de años, pues bueno, lo más normal era que se pudiera vivir en poligamia, ¿no? Pues a través del tiempo eso pues fue cambiando, ¿no? Y vamos como te dije hace un rato, a desarrollar todo el caminar del noviazgo por el tiempo y las épocas. Y pues vale la pena mencionar, ¿no?, que lo que diré en los próximos minutos va a tener que ver mucho con el matrimonio, ya que pues el noviazgo en la historia se entendían que los novios eran quienes estaban frente a un altar por casarse. No existía como un preámbulo antes del matrimonio, o sea, no existía un estado intermedio entre la soltería y el matrimonio como lo vemos hoy. Vamos a comenzar con una gran potencia que fue una de las potencias más antiguas que tenemos registradas, ¿no?, que es Egipto. Comenzando con estos habitantes del Nilo, en el antiguo Egipto se separaba el concepto de matrimonio, ¿no? O sea, que para ellos consistía el matrimonio en un contrato redactado, y pues este contrato tenía que ver con la igualdad para ambas partes. O sea, no nada más como que era que favoreciera a la mujer o al varón, sino que en ambas partes se veían favorecidas de la misma manera, ¿sí? Y esta mentalidad del antiguo Egipto la vamos a ver, y vamos a ver que se repite de manera muy constante en todo el mundo antiguo. Incluso se puede ver hasta la entrada de la era moderna, principios del siglo XX, ¿no?, del siglo pasado. A los egipcios lo único que les importaba era la fertilidad y la capacidad de procrear. Ese era su más grande objetivo de vida. Pasemos a Grecia. De la misma manera, en la antigua Grecia, los matrimonios se arreglaban y eran contratos sociales, pero eran desde muy pequeños, ¿no? La niña tenía entre los 13 y 15 años cuando los padres
pues concretaban el matrimonio, ya una mujer de 13, 15 años, una niña para nosotros, podía contraer matrimonio, y de la misma manera un varón, ¿no? Entre esa edad ya estaba listo también para casarse. Entonces los padres de la niña, de la mujer, de la futura esposa, concertaban un matrimonio, eligiendo pues al pretendiente más adecuado, el que tenía más tierras, más dinero, ¿no? Más propiedades. Fíjate que es algo bien interesante que en Grecia la ley perseguía a los hombres solteros, porque si un hombre ya a partir de los 22, 25 años no se casaba en Grecia, ya lo estaba buscando y persiguiendo la ley, y lo presionaba para que se casara, ¿no? Porque pues bueno, el fin del hombre también era casarse, para que este varón pudiera tener muchos hijos con su esposa y por ende pues muchos soldados, ¿no? También para el imperio. Entonces también había presión social para el varón, dependiendo de la edad. También aquí en Grecia el matrimonio era un contrato familiar, pero el contrato familiar era pues obviamente entre dos familias, ¿no? Pero no es como se viene entendiendo y como pensamos que era un contrato familiar donde nada más el hombre compraba a la esposa, a la mujer, no, sino que era un contrato familiar como lo dice, un contrato social entre familias, entre que decían, no, pues yo te doy esto y tú me das esto, yo recibo de ti esto y yo voy a recibir también de ti esto, ¿no? Entre las dos familias. No era un contrato entre personas, sino entre familias. Y pues llegaban a un entendimiento y hacían una especie de juramento. En muchas ocasiones, y esto se puede ver también en películas, en novelas y hasta en telenovelas, ¿no? Que en cuanto nacía la niña o el niño, los padres ya sabían con quién se iba a casar ese hombre o esa mujer, ese niño recién nacido, esa niña recién nacida. Ya sabían que cuando ellos tuvieran la edad para casarse de acuerdo a la cultura, recordemos que el noviazgo era algo cultural, no algo que si era correcto o no, sino era algo cultural. Ya se sabía, ¿no? Desde recién nacidos con quién se iban a casar. Y algo curioso es que no se conocían con anterioridad de la ceremonia. Los novios, los que estaban frente al altar, se conocían ya hasta la ceremonia, ¿no? Cuando alzaba el varón el velo de la mujer, se conocían hasta ese momento. Entonces el matrimonio griego era como una empresa. Y esto, al igual que con Egipto, se va a ir repitiendo durante el tiempo. Por ejemplo, en Roma, pues sucede lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo un contrato, una empresa. Eso era lo que era el matrimonio. Y pues la boda era concertada un poquito más tarde, ¿no? Los griegos entre los 13 y 15 años, para los romanos pues a partir de los 18 años, y también era un contrato social que incluía a las familias, no solo a personas. Ahora vayamos a la Edad Media, ¿no? En la Edad Media la boda la pactan los padres de la muchacha, ya no es solamente entre familias, ¿no? Bueno, sí es un contrato social entre familias, pero ya no la organizan los dos, sino ahora son los padres de la muchacha, de la mujer, quien realizan ese contrato, y obviamente pues el contrato va a estar a favor de la mujer, ¿no? Para que se cuiden todos los intereses de ella. En esta época de la Edad Media sucede algo interesante, que es el amor cortés, ¿no? Que se supone que este amor cortés es un entendimiento, una concepción platónica, ¿no? De mi amor platónico, una concepción mística del amor. Era una forma de amor secreta, y entre esta forma de amor secreta pues se daba lo que es el adulterio. Y el amor cortés solamente surge para los miembros de la nobleza. Esto no tiene nada que ver para los miembros de unas clases económicamente bajas, ¿no? Ahora, hablando de mediados de la Edad Media, podemos ver que en la Edad Media la Iglesia cristiana toma el poder del gobierno, ¿no? Y como toma el poder del gobierno, pues empieza a imponer leyes de acuerdo a sus enseñanzas y a sus creencias. Dentro de todas las que hicieron, pues impusieron una ley de las relaciones de pareja. Y por primera vez en la historia, aquí a mediados de la Edad Media, por primera vez en la historia, el hombre y la mujer tenían que casarse para toda la vida.
Si tú recuerdas, pues en la Escritura dice que hombre de una sola mujer, ¿no? Que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿no? Es lo que se dice en la ceremonia nupcial y demás. Eso solamente había sido para las vidas entre creyentes, entre cristianos. Pero al tomar la Iglesia el poder del gobierno, esto se convierte en una ley. Por lo tanto, el hecho de que un hombre y una mujer se casaran para toda la vida, ya no era solo para cristianos, sino para todas las personas. Pero aunque era una ley ya de para toda la vida, aún seguía siendo un contrato social, ¿no? Esto no terminó. Y pues como era un contrato social, a los jóvenes no les gustaba todo esto, ¿no? Ya que pues, los jóvenes decían que no estaban satisfechos porque socialmente pues, no se valoraba el amor, solamente se veía al matrimonio como una empresa. Entonces los jóvenes pues deseaban enamorarse, ellos querían casarse con la persona amada, con la que les gustaba, y pues este ideal de querer casarse con la persona amada empezó a propagarse. Vamos a pasar un poquito más adelante en la historia con la época victoriana. Esta época victoriana pues tiene que ver con la reina Victoria, ¿no? En Reino Unido, que sucede entre el 1837 y el 1900, ¿no? O sea, ya una edad unos siglos un poquito más adelante, entre pues el siglo XIX, ¿no? Y el primer año del siglo XX. Esta era victoriana pues fue un tiempo en el que el amor romántico pues sí se podía percibir como un requisito del matrimonio. Sí, está bien, puedes casarte, ¿no? Y con quien también te agrade, te sientas querido, amado, pero había reglas estrictas sobre cómo se debía perseguir este tipo de lazos, ¿no? Si hay un montón de películas, yo creo que más sobre esta época, en donde pues uno tenía que cortejar, ¿no? Ya que el cortejo era muy muy formal y había pues reglas todavía más estrictas dependiendo la clase social en la que estabas. Incluso muchas parejas pues no podían verse sin la presencia de un acompañante, de un chaperón o de un paje, ¿no? También se llama así. Y las propuestas, fíjate, las propuestas de un matrimonio, o sea, había soltería y después el matrimonio. No eran propuestas de noviazgo, sino eran propuestas de matrimonio. Estas propuestas de matrimonio se hacían frecuentemente por escrito. Ahora, entre los siglos XVI y XVIII, que incluye pues la época victoriana también, en estos últimos 200 años de nuestra historia, hubo un cambio bien abismal de mentalidad, y más en las sociedades occidentales, ¿no? Porque pues, se va a modificar por completo la concepción de amor romántico, ¿no? Y por ende el noviazgo, ¿no? O sea, lo que tiene que ver en el matrimonio, por supuesto. Y pues esto no nos sorprende porque hay que tener en cuenta que en esta época pues estuvo marcada por revoluciones de todo tipo, ¿no? Incluyendo una llamada revolución sexual. Estas revoluciones, ¿no? O sea, no solo la sexual, sino todo el tipo de revoluciones que hubo en esta época entre los siglos XVI y XVIII, pues van a transformar de una manera radical la forma de vivir y concebir el mundo de los humanos, ¿no? La manera de vivir. Había historias románticas en la Edad Media, pero la gente no pensaba casarse incluso por amor. Tampoco pensaban que fuera aceptable divorciarse, no solo porque no te gustaba tu pareja, no porque no te agradara. Lo fundamental en estos siglos era la familia, no el amor, ¿no? Lo principal era crear una unidad económica que protegiera pues, a los individuos, específicamente a la mujer y a los hijos. Pero ya a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, inicia esta época victoriana que vimos hace ratito, y pues la mentalidad cambia. Pues casarse toma otro sentido más personal e íntimo, ¿no? Ya hablamos del cortejo y demás. Entonces, en el siglo XX, que ya vamos entrando ya un poquito más cerca, aparecieron las primeras demostraciones públicas de sentimiento amoroso, ¿no? Los jóvenes ya vivían y trabajaban en ciudades, ¿no? Lejos de las familias, y pues por lo tanto tomaban también como que las riendas de su vida, una manera de vivir independiente o alejada de su familia.
Fue entonces cuando empezaron a desafiar pues todas las normas que ya estaban establecidas, ¿no? Criticando a la ley, a la tradición y por supuesto a los matrimonios arreglados. Fue cuando se empezó a hablar de una pareja como tal, como la conocemos hoy en día. El noviazgo, como lo conocemos hoy en día, inició en una edad temprana del siglo XX, ¿no? O sea, no antes. Y ya lo revisamos en algunas épocas e incluso pues también comunidades. Los jóvenes aquí en el siglo XX pues ya empezaron a enviarse postales, cartas románticas, dedicarse canciones. Y también era la primera vez que el hombre y la mujer empezaban a elegirse. Y fue el principio del fin de los matrimonios arreglados. En los años 40, 1940, incluso 50, pues la familia era lo primero y lo más importante. Para los años 60, los 1960, se produjo una revolución todavía más grotesca en Occidente, ¿no? Ya que se protestó contra todo orden establecido bajo las formas, ¿no? De repente pues ya aquí empezó a tambalear todo lo que se había venido manteniendo durante miles de años, como lo revisamos. Y pues este era un momento clave en el que se pasó de la noción de familia a la de pareja. Ahora el ideal de pareja se convirtió en el de dos individuos, dos personas, un hombre y una mujer, que querían ser felices, desarrollarse juntos y sobre todo, pues sí, en la intimidad. Constituyó y hubo una auténtica revolución, ¿no? Que fue posible en parte a la comercialización de métodos anticonceptivos, ¿no? El noviazgo, como lo entendemos hoy, tuvo mucho que ver con esta comercialización de métodos anticonceptivos. Terminando, pues, a lo largo de últimas décadas en la cultura occidental en donde estamos nosotros, pues esta relación se ha ido estrechando cada vez más, ¿no? Llegándose a considerarse pues este amor romántico, que como que el amor romántico es la razón fundamental para mantener relaciones matrimoniales, ¿no? Que estar enamorado, enamorada es la base fundamental, la mejor, lo más fuerte para formar una pareja y pertenecer a ella, ¿no? Entonces ya ahora en nuestro tiempo pues ya el amor romántico se hace popular y pues ya el matrimonio parece ser como elección personal, ¿no? Ya no te persigue la ley por no tener hijos o por estar soltero. La historia nos dice que el noviazgo como lo entendemos hoy pues no existía, ¿no? Solo existían contratos sociales entre familias. Y pues en el próximo episodio estaremos revisando lo que es hoy el noviazgo. Ahorita vimos la historia y pues sí, es bastante que aprender y revisar. Y me extendí un poquito, pero este es el único en el que me voy a extender un poquito más porque ya en los otros pues no hay tantos años, ¿no?, que revisar. Pero en el próximo pues revisaremos todo el noviazgo posmoderno, ¿no? Las redes sociales, el noviazgo a distancia, en línea incluso. Pues ten una excelente tarde, un excelente día, una excelente noche. Cuídate mucho, nos vemos pronto.